12 de la tarde, seguimos en este viernes transitando Encendiendo la Tarde, y en este caso vamos a hablar de un tema que está vigente, que se están preguntando algunos sectores políticos, si sería oportuno hacer obligatoria o no la vacuna contra el COVID. ¿No? Es uno de los aristas y de los temas que está circulando. Por eso queremos conocer también cuál es el derecho constitucional o no que podríamos llegar a tener. Para eso lo saludamos al doctor Daniel Sapsay, que está en contacto con nosotros. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos, por este tiempo, por la posibilidad de charlar. Daniel, ¿es constitucional la posibilidad de obligarnos a vacunarnos? Mire, es importante hacer una interpretación para, además, lograr la mayor elasticidad. Una constitución no puede ser un corsé. Tiene que adaptarse a las circunstancias para posibilitar el mejor ejercicio de los derechos, sobre todo cuando se dan superposiciones. Acá hay claramente una superposición. Quienes están en contra de todo tipo de obligatoriedad, inclusive del pase sanitario, aducen la libertad personal. Yo respondo rápidamente, acá no hay ninguna libertad que sea absoluta. Es más, nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 les concede a todos los habitantes de la nación un catálogo de derechos, pero conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Claro. Lo que habla de la posibilidad de límites. Y ahí claramente aparece el primer principio que debe aplicarse, que es el principio de legalidad. De hacerse, debe hacerse por ley, no por un decreto ni una resolución. Claro. Yo entiendo además que la actual ley de vacunas no alcanza, como algunos han dicho. Es necesario porque sería un salto muy importante, además sería muy importante el debate, la deliberación en el Congreso, que sea el Congreso el que tome la decisión. ¿Cuáles son los otros pasos a evaluar? Y bueno, la razonabilidad y la proporcionalidad. Bien. Básicamente es una relación entre fines y medios. ¿Cuál es el fin que se persigue? La protección de la salud pública, que tiene que ver con algo colectivo que nos afecta a todos, que tiene que ver con el bienestar general. Y frente a ello, una libertad individual que es muy valiosa, pero uno se pregunta, ¿se da esa proporcionalidad? Y yo entiendo que sí. ¿Y por qué entiendo que sí? Más allá de que sea muy importante escuchar la voz de los científicos, ¿no? Claro. Pero netamente desde una visión constitucional. Porque estamos en una emergencia sanitaria. Porque esa emergencia ha generado millones de muertos en el mundo. Porque nos guste o no que no sea todavía una vacuna que habrá pasado toda su fase, sin embargo ya nadie puede dudar que ha impedido la muerte de millones de personas en el mundo y en la Argentina. Esto es estadístico. Además no me cabe hablar con las voces más importantes, empezando por Marta Cohen, la especialista de Sheffield. Sí, claro. Para tomar una Argentina famosa en el mundo, que ella recomienda absolutamente la necesidad, ¿no? Y hoy lo cual para mí es una voz muy importante. Sí, hoy en Inglaterra, además, con los diferentes testeos y estudios constantes que se están realizando, creo que es uno de los países que más ha chequeado en cuanto a esto. Pero me quedaba con algo que usted mencionaba y decía, la importancia del debate con las voces que saben sobre cada uno de los temas, ¿no? Incluso a favor y en contra, ¿no? La interdisciplinariedad. Hay que escuchar todas las voces. Sí. Yo entiendo que hay otro motivo muy importante para esto. Yo le diría más de uno, pero hay uno muy importante. La mayoría de las personas que hoy con Omicron son internadas son las no vacunadas. Sí. O las no vacunadas, las vacunadas son las que tienen comorbilidades, edades avanzadas y comorbilidades muy serias. Y es un porcentaje de todas maneras que estaba viendo de un 10 o 12%. Sí. Cerca del 90% de los internados porque no se vacunaron. Sí. Entonces, hay excepciones, pero son los menos, exacto. Pero poquísimas. Además de ello, es cierto que no impide que nos podamos contagiar, pero no nos morimos. Pequeño detalle, ¿no? Claro. Y la mayoría no requiere internación. Además, esto es un gasto para todos que tenemos que soportar con el erario público por la renuencia de un grupo que defiende a ultranza una libertad, a mi modo de ver, vista desde una postura muy egoísta. Bueno, hoy se está viviendo también, ¿no? Hay quienes están a favor y en contra del pase sanitario, que es en una primera instancia lo que se está pidiendo, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, y Mar del Plata no es la excepción. Es un poco como me reservo el derecho de admisión, ¿no?
Exactamente. Bueno, y que lo vemos que en los países, digamos, que más respetamos. Sí, hoy Europa ya es tienen. algo común, claro. Y bueno, y hoy Austria, por amplísima mayoría del Parlamento austríaco, ya estableció la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID. O sea que ya tenemos un antecedente bien claro. Sí. En Italia para ciertos grupos de personas, en Francia, pero ya ahora Austria es el primer caso clarísimo, con una mayoría aplastante. Ya hoy es obligatorio y si no, se aplican multas altísimas que se van repitiendo hasta tanto la persona renuente se vacune. No me quedó claro una cuestión que usted hacía referencia. ¿No se podría, digamos, hacer la obligatoriedad por decreto y sí por ley? ¿Qué pasará si no se ponen de acuerdo? El presidente lo dictamina por decreto. ¿Alguna persona con recurso de amparo podría apelar? Sí, absolutamente. Porque por eso yo cité el artículo 14. Claro. El único modo para limitar derechos es la ley, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y no solo en ese artículo, pero digamos, cito eso para no parecer aburrir a la gente escupiendo artículos. No, está muy pero bien. ese solo de por sí me parece categórico. Entonces, y yo hace tiempo, desde que empezó la pandemia, este presidente ha abusado de una manera enorme de los DNU y con un resultado nada positivo. Además de ser inconstitucional. Claro. Bueno, entendíamos en una primera instancia la demanda que esto producía por la magnitud, pero bueno, obviamente después se ha exagerado, como usted hace referencia. Tenemos derechos y obligaciones, que lo marca también la Constitución. ¿Entendemos como ciudadanos hoy la Constitución? ¿La entendemos? ¿La valoramos? Yo creo que muy poco. Uno de los grandes problemas de la Argentina, y no de ahora, esto prácticamente nos acompaña desde el principio de los tiempos, es la inobservancia de la Constitución y de la ley. No por casualidad, Carlos Nino, el gran jurista Carlos Nino, su último libro fue Un país al margen de la ley. Sí, y hay veces que ahí se generan ese tipo de debates, incluso de los que deberían un poco tenerlo un poco más aceitado, que son los que nos representan, y no digo que la sepan de memoria, pero un poco más aceitado, ¿no? Pero sobre todo antes de tomar decisiones tan importantes, al menos hacerse asesorar. Claro, para ahí está. A la luz de la Constitución o no. Sí, sí, el poder decir, bueno, hasta acá llegó con el conocimiento, escucho al que sabe, ¿no? Así es. ¿Cree, doctor, que esto entonces podría llegar a prosperar? La verdad que hace un tiempo que nos estamos perdiendo de la falta de diálogos, ¿no? ¿Cree que esto...? Mire, yo creo que sí, y creo que además es transversal más allá de los partidos, y me parece muy interesante. Sí. Yo escucho de distintos partidos, bueno, inclusive el ministro Kepler, con quien en general yo no estoy de acuerdo, acaba de decir que por ley debería establecerse la obligatoriedad de la vacuna. Sí, sobre todo el antecedente de Austria. Sí, incluso, bueno, se está hablando mucho acerca de qué pasaría con los más chicos en la etapa escolar, ¿no? Por eso... Claro, pero usted vio que en el proyecto Alderete se hace una excepción bien clara para los más chicos, exclusivamente los que tienen comorbilidades o enfermedades muy graves, si no, no. Sí, para... La obligatoriedad va para 18 para arriba. Claro, bien, porque ahí obviamente pasa por la responsabilidad de los padres, ¿no? Exacto. No, pero además frente a cualquier tipo de consecuencia, los chicos son mucho más vulnerables, solamente aquellos que realmente se juegan la vida, el que no se vacunan. Claro, sí. Doctor, la verdad que es un placer charlar con usted, poder conocer algunas cuestiones que a veces esa letra que no miramos y que está y que es de todos, esa Constitución. Es cierto que la Constitución no está prevista para una situación de pandemia, pero es un poco poder ayornarla y... Exacto, la Constitución y los tratados hay que interpretarlos con gran respeto, pero con flexibilidad para que precisamente permitan el más amplio ejercicio de los derechos, no para que los traben.